Queremos dedicar este programa de hoy al Papa Francisco. Vamos a leer ante todo un texto que nos va a ayudar a iluminar lo que nosotros queremos decir hoy. El texto está tomado del libro de Jeremías, capítulo 28. Dice: ese mismo año, al comienzo del reinado de Sedecías, rey de Judá, el quinto mes del año cuarto de su reinado, el profeta Hananías, hijo de Asur, natural de Gabaón, me dijo en el templo del Señor, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel: yo he roto el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años devolveré a este lugar todos los objetos del templo del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó a Babilonia. También haré que regresen Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y todos los habitantes de Judá que fueron deportados a Babilonia, oráculo del Señor, porque romperé el yugo del rey de Babilonia. El profeta Jeremías dijo al profeta Hananías, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor: así sea. Ojalá el Señor cumpla tu profecía y haga regresar desde Babilonia a este lugar todos los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Sin embargo, escucha bien la palabra que pronuncio ante ti y ante todo el pueblo. Los profetas anteriores a ti y a mí profetizaron ya desde antiguo a muchos países y a reinos poderosos la guerra, el hambre y la peste. El profeta que anuncia la paz solo será reconocido como profeta verdadero enviado por el Señor cuando se cumpla su palabra. Entonces Hananías tomó el yugo que tenía Jeremías sobre su cuello y lo rompió. Y dijo en presencia de todo el pueblo: así dice el Señor: así romperé yo dentro de 2 años el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quitándolo del cuello de todas las naciones. Y el profeta Jeremías se fue. Algún tiempo después de que Hananías rompiera el yugo, el Señor habló a Jeremías: vete a decir a Hananías, así dice el Señor: has roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro. Pues así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel: voy a poner un yugo de hierro al cuello de todas estas naciones para someterlas a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y quedarán sometidas a él. Le entrego incluso los animales del campo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. He querido escoger este texto porque nos va a dar pie a algunos comentarios que vamos a hacer. Hemos recibido a través de internet de distintos países, Argentina, Colombia, Estados Unidos, peticiones de que nosotros hablemos un poco más acerca de las opiniones que en el mundo católico, en todos los sectores sociales, al interno y fuera de la iglesia, hay acerca del Papa Francisco. ¿Por qué? ¿Por qué esta petición? Porque la actual situación de apostasía casi generalizada en la iglesia pues ha suscitado distintas perplejidades, comentarios,
digámoslo así, como rechazo, falta de apoyo al magisterio de San Juan Pablo II. Entonces, dado que nosotros hemos hecho un camino de fe bajo el magisterio de María, siguiendo a María Santísima, escuchando las enseñanzas de ella y emprendiendo un camino de vida ascética y de conversión bajo la guía materna de María, bajo sus instrucciones, bajo sus enseñanzas, pues muchas personas nos han dicho, Padre, pues le pedimos o les pedimos que a la luz de este magisterio riquísimo de María Santísima, que ya se extiende por más de 40 años, si tenemos en cuenta desde que empezaron los tiempos marianos, 1830 hasta nuestra época. En 1830, con Rudebach, empiezan prácticamente los tiempos marianos, analizando el magisterio de María Santísima. Durante todos estos años, sacamos enseñanzas extraordinarias que nos ayudan a dar a las personas que nos siguen por internet la respuesta que nos están pidiendo. ¿Cuál es la pregunta que nos están dirigiendo? Quieren que nosotros los apoyemos en su amor al Papa, o que los saquemos de dudas en lo referente al Papa Francisco, que les ayudemos a tomar una posición de auténtico católico, una posición de iglesia hacia el Papa Francisco. Entonces, por eso hemos orientado este programa a tratar de responder a estas preguntas y a estas inquietudes de las personas. Y por ese preciso motivo es que hemos escogido este texto de Jeremías 28. Lo hemos escogido porque hoy vamos a citarles algunas revelaciones privadas, enseñanzas de la Santísima Virgen a través de estas revelaciones privadas, la mayoría pues promovidas por la misma iglesia o por los obispos locales de los lugares donde se dieron dichas enseñanzas o manifestaciones de la Santísima Virgen. Y entonces hemos escogido este texto porque en este texto, el profeta Jeremías dice que cuando hay una profecía o hay un pronunciamiento de una revelación privada, es de buen creyente no darle su asentimiento total y pleno hasta que dicha profecía no se cumpla. Entonces, vamos a citar algunas profecías que se están cumpliendo en el Papa Francisco y que nos ayudarán a quererlo mucho. Estoy seguro de que después de que ustedes escuchen este programa van a cambiar acerca de su opinión personal, que en muchos casos es peyorativa, opinión personal acerca del Papa Francisco. Una de esas profecías es la de Fátima. Queremos demostrarles en este programa cómo la Virgen Santísima en todo su magisterio, desde 1830 hasta nuestra época, años en los cuales ella poco a poco se ha puesto al frente de la iglesia, a guiar, a amamantar, sostener, conducir el caminar de la iglesia hacia su Hijo Jesús, a
la ha conducido a permanecer en la verdad completa, a la plenitud de la revelación, a la revelación pública. Por eso estas profecías o pronunciamientos han sido aceptados, amados por la Iglesia, precisamente porque refuerzan, alientan, sostienen los distintos textos de la Sagrada Escritura, y también porque sostienen, apoyan y convalidan el magisterio de los distintos pontífices, apoyan al catecismo, apoyan la revelación pública. No solamente se conforma plenamente a la revelación pública, sino que la sostienen, la ayudan, la apoyan. Entonces, en base a esos conceptos es que vamos a citar algunas de estas profecías. ¿Qué dice la Virgen de Fátima en el 1917 acerca del Papa Francisco? Lo que la Virgencita dice está en las memorias de Lucía, concretamente en julio, de las apariciones de julio, la aparición de julio de aquel año 1917. ¿Qué nos dice la Virgen? Ahí la Santísima Virgen muestra lo que todos los estudiosos de Fátima hemos conocido como el tercer secreto o la tercera parte del secreto. ¿Qué nos dice? Dice Sor Lucía de Fátima que la Virgen les muestra una montaña que representa la iglesia militante que camina hacia la iglesia triunfante. Y entonces muestra en esa visión a la iglesia subiendo esa montaña en la persona del Papa, y detrás del Papa pues los obispos, los cardenales, los sacerdotes y todo el resto de la iglesia. Lo que suscita un poco de perplejidad al final de esa visión es cuando el Papa llega a la cima de esa montaña. Dice que se encuentra delante de una cruz ríspida, así lo dice, y ahí ora por toda la iglesia, pero en el momento en que el Papa se hinca en oración, pues salen como unos soldados que insólitamente pues le disparan con unas flechas, y el Papa cae, dice Sor Lucía, pues el Papa cae como muerto, y luego estos mismos soldados empiezan a disparar contra todos los demás presentes, obispos, cardenales, igual todos van cayendo en la misma manera que el Papa, y en ese momento pues aparecen ahí al lado de la cruz unos ángeles que tienen unos cálices donde están recogiendo la sangre de todos los caídos, y la van derramando sobre el pueblo creyente en forma de redención. Ese más o menos es a grandes rasgos el resumen de ese tercer secreto. ¿Cuál es la interpretación? Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Cuál es la interpretación que los distintos pontífices a partir del año 1959, que fue cuando se llevó al Papa este secreto, cuál es la interpretación que los papas han dado a este secreto? Primero que todo, tengamos en cuenta que la interpretación más conocida fue la del Papa San Juan Pablo II, y que luego nos fue explicada por en aquella época cardenal Ratzinger, que era prefecto de la Congregación
para la doctrina de la fe, junto con el cardenal Bertoni. Esa es la interpretación más conocida. ¿Cuál es la interpretación de San Juan Pablo II? Pues que esa profecía se cumplió en él. Ayer precisamente celebramos los 40 años del atentado a San Juan Pablo II, donde él interpretó esa profecía como cumplida en él. Es decir, que la Virgen Santísima le salvó la vida y que él fue ese papa que los niños vieron, que cayó como muerto, pero que no murió porque la Virgen le salvó la vida. Pero lo que yo les quiero decir a todos ustedes es que esa no es la única interpretación de la Iglesia y que no siempre lo fue y que no siempre lo será. Lo dice el mismo Papa Benedicto cuando, hablando de la revelación de ese secreto, dice que esa interpretación no agota el futuro de la Iglesia. ¿Qué nos quiere decir el Papa Benedicto? Nos quiere decir que la interpretación de ese tercer secreto no queda agotada totalmente ni cumplida totalmente en el atentado a San Juan Pablo II, sino que abre las posibilidades a otros papas o a otro papa. ¿Por qué les digo esto? Porque efectivamente la interpretación de San Juan Pablo II acerca del tercer secreto no es la del Papa Juan XXIII y tampoco es la de el Papa Pablo VI. Testigos oculares de Juan XXIII en el momento en que él leyó este tercer secreto en el 1960, nos dicen que el Papa se negó a publicarlo, primero de todo se negó a publicarlo, y luego nos dicen también que el Papa Juan XXIII y todos los que fueron partícipes del Concilio Vaticano II, incluyendo obispos, cardenales y personas muy allegadas al Papa Juan XXIII, relacionaron esa caída del Papa que cae como muerto no con una caída física, sí posiblemente con una caída física, pero no con una caída, no exclusivamente y prevalentemente con una caída física. Es decir, la relacionaron con una caída sobrenatural, espiritual. Es decir, la relacionaron con un periodo de terrible y gran apostasía. Ese es lo que ellos llamaron la muerte, no exactamente la muerte física de la Iglesia y no exactamente la posible muerte física del Papa, sino la posible muerte espiritual, sobrenatural de un Papa y de un gran sector de la Iglesia. Muerte espiritual, muerte sobrenatural, o sea, tiempo de gran apostasía. Para el Papa San Juan XXIII, esta muerte del Papa, o la muerte a la cual él tenía miedo, no era la muerte física, como lo decía el Papa Pío XII, lo menos que me maten, me harían un bien, si me matan y si me encumbran a la gloria de los mártires de la Iglesia triunfante, me harían un bien. Entonces, todo eso nos dice que ellos no veían esta caída y esta muerte, posible muerte del Papa,
como la vio San Juan Pablo II, sino que la veían como caída espiritual y le tenían más miedo a caer por causa de balas o armas de fuego. Le tenían menos miedo a caer por armas de fuego que a caer por muerte espiritual, es decir, incumbir en una gran apostasía generalizada, que es lo que estamos viviendo. Si tenemos en cuenta esa interpretación del Papa Juan XXIII, atestiguada por el cardenal Silvio Odi y el secretario privado del Papa, los cardenales obispos que participaron en el Concilio Vaticano II, esa interpretación de que esa caída en la cima de la montaña hacía alusión más bien a una apostasía generalizada, y la interpretación de San Juan Pablo II, que la interpretó como caída física, pues nosotros podemos decir que efectivamente el Papa que los niños en Fátima veían y por el cual Jacinta rezó hasta el final de su agonía y ofreció infinidad de sacrificios, pues que ese Papa más bien es el Papa Francisco, Todo esto se los queremos, estamos decididos a demostrarlo, que el Papa que los niños de Fátima vieron es el Papa Francisco. Y vamos a usar distintos textos de revelación pública, de opiniones de los papas, de distintos cardenales, de revelaciones privadas, para demostrarles a todos ustedes que el Papa que vieron los niños fue el Papa Francisco, y que es el Papa que cae muerto, no tanto de una muerte física, aunque posiblemente también esa, la muerte física, que nos permitirá contar al Papa Francisco en la gloria de los mártires. Posiblemente, pero no es esa la que preocupa a los del cielo, sino la muerte que anda rondando al Papa Francisco. Es una muerte espiritual, o sea, es una apostasía. Esa es la muerte que la Virgen Santísima está tratando de prevenir y que ella vio y mostró a los niños desde siempre y desde en manera especial del 1917, una posible muerte espiritual. ¿Por qué les decimos esto? Y también en base a que nos basamos a todos los amigos que nos acompañan en las distintas celebraciones eucarísticas, les hemos platicado de la experiencia que tuvimos extraordinaria en la ceremonia de cierre del año jubilar mariano en el 13 de octubre del 2017. Fue una experiencia extraordinaria. Estábamos todos los fieles reunidos en oración alrededor de la Santísima Virgen de Fátima, cuando inesperadamente todos empezamos a mirarnos como perplejos, sin saber por qué, y era que todos habíamos recibido como una unción interior, fue como un flechazo, que al recibirlo todos al mismo tiempo y en la misma forma, porque luego hicimos la confrontación, evaluación de qué era lo que habíamos percibido en ese momento, y nos dimos cuenta que todos los presentes, que éramos cientos y cientos de personas, en ese preciso instante, cuando todos empezamos a mirarnos unos a otros, habíamos recibido lo que
el padre Esteban Gobi o algunos santos, entre ellos Santa Teresa de Ávila, llaman locución colectiva interior, una locución interior que se podía corroborar del hecho de que no era solo una persona, sino que éramos todos los que estábamos ahí presentes en el mismo instante, en la misma forma, en el mismo momento. Era una locución interior. ¿Qué nos decía nuestra madre ahí en esa locución interior? Nos suplicaba que intensificáramos las oraciones por el Papa Francisco. Y nos decía que el niño, el obispo de blanco, que los niños vieron caer como muerto, era el Papa Francisco, pero no caer como muerto de una muerte física, no, sino caer como muerto de una muerte espiritual, es decir, de una terrible apostasía. Nos decía la Virgen Santísima que si nosotros no intensificábamos la oración por el Papa Francisco, él iba a ser el Papa que iba a caer como muerto de una muerte que sí espanta y aterroriza a los del cielo. Ella es la muerte espiritual, o sea, una gran apostasía. La Virgen Santísima trayéndonos en ese preciso momento a la mente la cantidad de santos y de papas que han muerto mártires desde San Pedro, nos explicó claramente que esa muerte, una posible muerte física de un papa, no preocupaba a los del cielo. No es la primera vez y no sería la última vez. Muchos católicos, hasta que Cristo regrese, tendremos o tendrán que afrontar o recibir la gloria del martirio. Entonces, ese no sería una preocupación, la muerte física de un papa. Esa muerte no espanta a los ángeles, no angustia a los del cielo. Lo que angustia a los del cielo es la muerte espiritual, posible muerte espiritual de un papa a través de la apostasía. Entonces, esa era la muerte que estaba merodeando al Papa Francisco. Lo comprendimos después analizando esas enseñanzas de Nuestra Señora. Pero queremos corroborar esta afirmación con otras palabras, textos tomados de la Santísima Virgen, de sus enseñanzas en estos tiempos marianos, como decíamos, desde 1830 hasta nuestra época, son los tiempos marianos. Me refiero en particular a las manifestaciones, enseñanzas de Nuestra Señora en Garabandal. Esa manifestación de la Virgen Santísima en Garabandal podemos decir que es la manifestación mariana donde la Virgen Santísima muestra concretamente, enfáticamente al Papa Francisco. Y es la manifestación donde ella especifica un poquitito más lo que empezó a decir a los niños en Fátima, lo saca adelante, lo proyecta, lo recopila y lo especifica todavía más. No voy a hablar de todo ese mensaje de Garabandal que nosotros citamos, aprovechando que sea el obispo de Santander y sea el Papa Francisco, a partir del año pasado y antepasado,
reabrieron todo el culto a Nuestra Señora del Carmen de Garabandal, y hay otras, digamos, manifestaciones marianas que estaban congeladas, como fue por ejemplo la de la Rosa Mística. Estas manifestaciones estaban congeladas y la Iglesia ya no quería hablar de ellas, pero a raíz de la petición del Papa Francisco de que se abrieran esos santuarios al culto, el de Garabandal, el de Brescia, de María Rosa Mística, el de Medjugorje, pues nos da pie para que nosotros retomemos esos temas y platiquemos de ellos. Entonces, no voy a hablar yo de todo el magisterio de Nuestra Señora allá en Garabandal, pero sí les quiero hablar de lo que la Santísima Virgen María dice el día del fallecimiento del Papa Juan XXIII, nos lo cita Conchita González. Dice Conchita González que en el momento en que repicaron las campanas de ahí de Garabandal para anunciar la muerte del Papa Juan XXIII, ella hizo un comentario, ella iba en camino hacia la iglesia, hacia el templo parroquial con su mamá y con otra vecina. Y pues surge este comentario de que ese repique de campanas era por la muerte del Papa Juan XXIII. Entonces dice Conchita, dice, pues si eso es así, entonces pues antes de que llegue ese periodo que Nuestra Señora llamó el periodo de los últimos tiempos, pues solamente quedan 3 papas, aunque en realidad son 4. Así lo dice Conchita, dice, en realidad son 4 los que quedan, pero uno, Nuestra Señora no lo cuenta mucho porque será de un periodo, simplemente será de un periodo muy breve. Dice, Nuestra Señora no nos dice por qué no lo cuenta mucho, pero sí dice que será de un periodo muy breve. Entonces, con esas palabras de Conchita, nosotros entendemos que esos 4 papas, o más bien 3, son el Papa Pablo VI, luego, después del Papa Pablo VI, el Papa Juan Pablo I, que es aquel del que entendemos que es aquel del que la Virgen le dice a Conchita que no lo cuenta mucho porque será un periodo demasiado breve. El otro que incluimos en ese grupo es el Papa Juan Pablo II, y el tercero o el cuarto es el Papa Benedicto. El cuarto, si contamos a San Juan Pablo, al Papa Juan Pablo I. Y el tercero, si como lo dice la Virgen, no lo tenemos en cuenta porque es de un periodo muy breve. En ese caso, tercero es el Papa Benedicto. Dice la Virgen Santísima que llevar ese conteo es importantísimo para que nosotros como católicos entendamos cuándo exactamente va a empezar ese periodo en la Iglesia que la Virgen Santísima llamó los últimos tiempos y que estaría caracterizado por una apostasía galopante y creciente. Entonces ahí entendemos claramente que también según las manifestaciones de Nuestra Señora en Garabandal, y no solamente según las manifestaciones de Nuestra Señora en Fátima, el Papa que está al centro de la oración de los niños de Fátima no es solamente San Juan Pablo II,
quien fue milagrosamente salvado por la Virgen, sino que es sobre todo el Papa Francisco. Y aquí pues queremos explicarles como una pequeña diferencia de nosotros con muchos otros católicos. Muchos católicos interpretan esa afirmación de la Virgen, esa actitud de ella de mencionar casi enfáticamente al Papa Francisco como una desaprobación. Es decir, aprovechan esas palabras de la Virgen Santísima como para presentar al Papa Francisco como un antipapa o como un apóstata, lo que es totalmente falso. La Virgen, esas son interpretaciones personales. La Virgen nunca ha hablado del Papa Francisco como un apóstata o como un antipapa. Al contrario, nos ha pedido insistentemente adhesión, amor, sacrificios, oraciones por el Papa Francisco, lo que quiere decir que el Papa Francisco es amadísimo por la Santísima Virgen María. No lo hubiera tenido ella al centro de su mirada, de su preocupación materna, si ella no hubiera hablado de él, o sea, si no hubiera hablado de él enfáticamente en el 1917 y en Garabandal y en todas las otras manifestaciones, pues sería porque no lo tiene como nosotros lo vemos, o no lo tendría como nosotros lo hemos descubierto, al centro de su amor, de su ternura materna, de sus preocupaciones. El Papa Francisco es un Papa por el cual la Virgen Santísima ha orado, ha suplicado sacrificios, ayunos, ha puesto a rezar a toda la iglesia. Toda la iglesia fue puesta a rezar por el Papa Francisco. Y esto de la iniciativa de la Santísima Virgen María, a través de las apariciones de Fátima, a través del movimiento sacerdotal mariano, a través de las apariciones en Garabandal. ¿Por qué puso a toda la iglesia a orar por él? Porque él es el Papa de los últimos tiempos, el Papa de la gran apostasía, el Papa de la época en la cual el pequeño resto fiel se conforma con todas sus fuerzas. Entonces, ese es el Papa. Ese es el Papa que los niños ven caer como muerto, no muerto de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Una muerte que si nosotros oramos, intercedemos, lloramos, ofrecemos y suplicamos, no será una muerte definitiva. Por eso nosotros les queremos decir a todos los católicos de buena voluntad que en vez de hacer eso que muchos están haciendo, criticando, consiguiendo apoyos para pegarle al Papa Francisco, haciéndole periodicazos, ampliándole sus caídas, sus errores, siendo intolerantes con el Papa. En vez de hacer eso, que todos nos pongamos a hacer oración por el Papa, sacrificios, ayunos, para que esa muerte que está sufriendo el Papa, muerte sobrenatural y espiritual, sea verdaderamente pasajera, no total. Ese sería un verdadero acto de caridad hacia el Papa. Es decir, necesitamos, en vez de ponernos a criticar, a hablar mal, a recolectar firmas, a hacer listados de todos los sacerdotes, obispos,
cardenales que le están pegando al Papa, pongámonos con María Santísima a orar por el Papa, a ayunar por el Papa, a rezar rosarios por el Papa, a ofrecer las intenciones de la misa por el Papa, y así nosotros lograremos que esta caída del Papa, este cumplimiento de las profecías de Fátima en el Papa Francisco a través de una caída sobrenatural y espiritual, sea leve, sea pequeña, no algo grande. Va a depender de nuestras oraciones. Quiero completar esta opinión, este mensaje, con las profecías de un santo que muchos no estarán de acuerdo con que yo lo cite, pero que lo voy a citar para reforzar un poco esta opinión en defensa del Papa. Y es San Malaquías, este obispo irlandés que nace en el 1040 y muere en el 1148, más o menos. Este santo tenía el don extraordinario de la profecía, y él sintetiza en 112 lemas, o que podríamos llamar también sobrenombres, lo que van a ser la historia de todos los papas hasta nuestra época, que la Virgen Santísima ha llamado los últimos tiempos, sin entender ese periodo de los últimos tiempos como el fin del mundo, no es el fin del mundo, es el periodo de la venida intermedia de Cristo, del triunfo del Inmaculado Corazón de María y del inicio de la era de paz. A ese periodo es lo que nosotros llamamos el periodo de los últimos tiempos, o sea, el periodo que antecede al triunfo del Inmaculado Corazón de María, la era de paz, la venida intermedia de Cristo. Nuestra madre, ahí ¿por qué nuestra madre resalta tanto a este Papa en Garabandal, en sus manifestaciones? Porque es el Papa de los últimos tiempos, y según San Malaquías, es el Papa que tiene como lema o como sobrenombre Pedro Romano. ¿Por qué Pedro Romano? Les voy a explicar. Porque yo he estado estudiando el carácter, el estilo, la forma, el temperamento de todos los papas, desde San Pedro hasta nuestra época, y puedo decirles que no he encontrado uno tan parecido a San Pedro en su carácter como el Papa Francisco. Es decir, efectivamente, según la Sagrada Escritura, yo los invito, no vamos a tener tiempo acá, pero que se lean el texto de San Mateo, capítulo 16, del 13 en adelante, para que descubramos a través de la Sagrada Escritura el carácter, el temperamento, el estilo, la forma de San Pedro. Es idéntico al carácter del Papa Francisco. Entonces, ¿por qué este Papa es tan tenido en cuenta por San Malaquías y por la Virgen? Porque este Papa, siendo Pedro Romano, su vida y su pontificado está dividida en dos partes, como en dos partes estuvo dividida la vida del primer Papa. La vida del Papa Francisco hasta el aviso, que es este milagro de la gran advertencia, del milagro del segundo Pentecostés, o como lo queramos llamar, o la iluminación de las conciencias. Lo que caracteriza a este Papa Francisco es el hecho de ser el Papa del aviso. O sea,
Y es precisamente ese acontecimiento el que divide su pontificado como Pedro Romano en dos. Entonces, el Papa Francisco hasta el momento del aviso es el Papa de la triple negación. Algunas personas, como estos son comentarios que yo he hecho en otras ocasiones, algunas personas me dicen, padre, pero usted dice que las tres negaciones, pero ya van muchas. Bueno, decimos tres para indicar su parecido con el primer papa, con el papa, o sea, el papa hasta Francisco hasta el aviso es el papa de la triple negación, es el papa que vieron los niños en Fátima, es el papa que la Virgen indicó en Garabandal, o sea, el papa caído, como muerto. ¿Muerto de qué? No de una muerte física, sino de una muerte sobrenatural, espiritual. Es un papa, y es por ese momento, por ese motivo, que muchas de las afirmaciones de este papa rayan con la apostasía, porque es el papa que vieron los niños en Fátima, o sea, el papa que está como muerto, al cual le han sido quitadas por un destino que vamos a entender después del aviso. A nosotros nos va a tocar el aviso, porque es en nuestra época, la iluminación de las conciencias. Ahí en el aviso vamos a entender por qué el cielo permitió que hasta el momento del aviso el Papa Francisco, o sea, Pedro Romano, estuviera espiritualmente y sobrenaturalmente caído. Es decir, diera la forma como de un papa apóstata, diera la impresión de un papa apóstata, porque hasta el aviso él es el Pedro de la triple negación. Pero les decía que es con esto que les estoy diciendo que vamos a querer mucho al Papa Francisco. ¿Por qué? Porque es que toda la grandeza del Papa Francisco va a ser después del aviso. Ahí es donde él va a aparecer ante el mundo y ante la iglesia como San Pedro después de Pentecostés. Ya será un papa muy sufrido después del aviso, porque ahí el mundo se polarizará con la iluminación de las conciencias o el aviso. El mundo se polarizará, una gran parte de seres humanos, los que no mueran de la impresión, como dice Conchita, pues ellos pasarán a ayudarle al anticristo. Entonces se volverán enemigos. Todos los que lleguen al aviso en estado de pecado mortal, para ellos el aviso será la experiencia del infierno. Eso será para ellos el aviso, o sea, se mirarán como Dios los mira. En el aviso todos nos miraremos como Dios nos ve, con los ojos de Dios, privados del libre albedrío. Y nos miraremos con los ojos de Dios, pero el que llegue al aviso en estado de pecado mortal se mirará en el infierno, se mirará como un demonio humano. Y esos que sobrevivan, a esos que les llegue el aviso en pecado mortal y que no mueran de la impresión, después del aviso pasarán a formar las filas del anticristo. Y los que en el momento de la iluminación de las conciencias les llegue ese momento en gracia de Dios, pasarán a formar junto con el Papa Francisco lo que llamaríamos el pequeño resto fiel. El mundo se polarizará. Entonces ahí en el pequeño resto fiel será cuando el Papa Francisco desplegará toda su grandeza, porque entonces ya no será Pedro antes de Pentecostés, o sea, el Pedro de la triple negación, sino que será Pedro Romano, pero después de Pentecostés, o sea, será el Papa ya decidido a morir. Él en ese momento del aviso tendrá conocimiento de que sus últimos días serán tal y cual como los de San Pedro.
Y entonces ya decidido al martirio, ya decidido a dar la cara, con una iluminación del Espíritu Santo igualita a la que tuvo San Pedro, que leíamos la semana pasada, cuando decía ante el sumo sacerdote y el Sanedrín: es necesario que le obedezcamos primero a Dios y no a los hombres. Palabras semejantes escucharemos en el Papa Francisco después del aviso. Ahí será el momento en que el Papa Francisco, revestido de una fuerza insólita en la historia de los papas, irá a dar la cara y se enfrentará al anticristo, que ya estará plenamente posesionado en el Vaticano. Entonces ahí ya, como lo estamos viendo ahora, ya todo el Vaticano, el gobierno de ese pequeño estado, ya estará en manos del anticristo. El Papa Francisco pasará a ser un papa al estilo de San Pedro, o sea, un papa en las catacumbas, en la clandestinidad, un papa extraordinario, el Papa Santo. Entonces, he querido yo explicarles esto porque hay muchas inquietudes en las personas, católicos de buena voluntad, de comunión diaria, que andan hablando pestes del Papa Francisco, que lo andan odiando, que no quieren rezar por él, que no quieren ayunar por el Papa Francisco. Pues a todos estos católicos de buena voluntad queremos invitarlos a que ya dejen de hablar mal del Papa, que lo quieran mucho, y sabemos que ciertamente lo van a querer mucho si lo miran con esta visión que la Virgen Santísima nos ha indicado. El Papa Francisco es el Papa de los últimos tiempos. Siendo el Papa de los últimos tiempos, es Pedro Romano. Siendo Pedro Romano, es el Papa que más va a copiar, que será réplica del primer Papa. Al ser réplica exacta del primer Papa, pues su pontificado está así por un designio misterioso de Dios. Hasta el aviso, dado que él es el Papa del aviso, hasta el aviso, Pedro de la triple negación. Entonces, el Pedro del cual no nos tenemos que escandalizar por sus afirmaciones medio apóstatas, por su estilo liberal, por su manera actual de contradecir a los anteriores pontífices, por sus expresiones inadecuadas. Es el estilo de un papa, de un Pedro de la triple negación. Yo no conozco a ese hombre. Yo no lo conozco. Al Cristo, como lo vamos a conocer en el momento del aviso, él ahora no lo conoce. Por eso lo anda negando. Yo no conozco a ese hombre. Pero en el aviso, el Papa del llanto profundo, de la conversión, del arrepentimiento, y después del aviso, el San Pedro, después de Pentecostés. Entonces, estoy convencido que todos los amigos que nos siguen desde distintos países, después de esta explicación que les estoy dando, van a querer mucho al Papa Francisco, lo van a apoyar, se van a unir a Conchita González, a los pastorcitos de Fátima, que desde el cielo le están ayudando al Papa Francisco con su intercesión, a todos los obispos y sacerdotes de buena voluntad que siguen llorando por el Papa, orando por el Papa, ayunando por el Papa, sufriendo por el Papa. Dice los Hechos de los Apóstoles, toda la iglesia oraba por San Pedro, que estaba en las cárceles y las cadenas, pues que ahorita toda la iglesia del pequeño resto fiel ore por Pedro Romano, que ahorita está bajo las cadenas
en la cárcel de la apostasía, que es lo que caracteriza a este periodo de los últimos tiempos. Una apostasía, decía el Papa Juan XXIII y todos los que participaron en el Concilio Vaticano II, una apostasía generalizada, casi increíble, que va desde las grandes esferas, el Papa, los cardenales, los obispos, hasta los católicos de a pie, y de la cual solamente es preservado un pequeño resto fiel, recluido todo en el Inmaculado Corazón de María. Ese pequeño resto fiel va a ser preservado según las promesas de Nuestra Señora de esta apostasía casi generalizada. Entonces, en esa lectura es como nosotros leemos al Papa Francisco. Es decir, sé que con estas afirmaciones ya lo vamos a querer mucho. Y quise hacer este programa porque sé que hay católicos de buena voluntad que están muy confundidos. Han sido tomados por los masones, por los antirreligiosos, por la masonería ya adentrada en el interior del santuario de la iglesia, para crucificar a la iglesia, para pegarle al Papa, para mostrar rechazo al Papa. Entonces, aquí nosotros queremos cambiar esa idea. O sea, somos defensores del Papa, porque la Virgen Santísima nos ha enseñado a quererlo mucho, a interceder por él, a no escandalizarnos por este periodo que él está viviendo de la triple negación de San Pedro y que se prolongará hasta el aviso que ya está a las puertas. Entonces, pues ánimo amigos a seguir en esta gran lucha por la defensa del Papa, a orar por él, hacer sacrificios por él, hacer ayunos por el Papa. No nos escandalicemos de esta situación, oremos por el Papa que está en la cárcel. El Papa está bajo las cadenas, dicen los Hechos de los Apóstoles, y todos los fieles oraban intensamente por el Papa. También les decía en alguna ocasión que es que nuestro amor por el Papa, si fuera un Papa que con santidad de vida y con un estilo extraordinario nos pudiera pagar todo lo que oramos y sufrimos por él, pues qué mérito tendrían nuestras oraciones y nuestros sacrificios. Pues el amor que muchos dicen tener por San Juan Pablo II fue ampliamente repagado por San Juan Pablo II con su santidad de vida. Entonces, ¿dónde está el mérito? Dice nuestro Señor en el Evangelio, si amas al que te puede repagar, si oras por el que te puede repagar, con su estilo, con su santidad de vida, siendo una lumbrera, una eminencia, un pontífice extraordinario, pues qué mérito tiene el amor que dices tener por él. O sea, San Juan Pablo II nos pagó ampliamente el cariño que le tenemos. Pero este Papa Francisco, quererlo es una verdadera obra de caridad, porque él no tiene ahorita para pagarnos las oraciones y los sacrificios y los ayunos que hagamos por él. Si fuera un papa de la altura de Pablo VI, de Benedicto, de San Juan Pablo II, en este momento pues tendría con qué pagarnos cualquier oración que hagamos por él, pero ¿dónde estaría el mérito nuestro? Interés, ¿cuánto vales? O sea, te ayudo si me ayudas, te quiero si me quieres, rezo por ti si rezas por mí, te amo si me amas. Pues dice el Señor en el Evangelio, ¿qué mérito tiene ese tipo de espiritualidad? ¿Qué
¿Qué mérito tendría una espiritualidad de defensa, de amor y de oración por el Papa Francisco si fuera una espiritualidad ampliamente repagada? No es propio de los cristianos, de los católicos, querer solamente a quien merece ser querido, sino que hay que querer a quien no lo merece. Y ahí está la diferencia de la religión católica con las demás religiones. Tenemos que querer a quien no lo merece. Tenemos que amar a quien no nos da méritos para que lo amemos. Tenemos que defender a quien no nos da motivos para que lo defendamos. Y en este caso, en este momento de la historia de la Iglesia, ese personaje es el Papa Francisco. Por él tenemos un amor sobrenatural que viene del cielo, de María. No un amor visceral, no un amor terreno, no un amor racionalista. Ese no es el amor que Dios nos llama a tener por el Papa Francisco.